Pues es momento en nuestra programación para hablarles de baloncesto, de todo lo que dejó el fin de semana en lo que a nuestro baloncesto aragonés se refiere, sobre todo centrándonos en el partido de Casademont Zaragoza femenino, de las de Carlos Cantero. Lamentablemente pues no traemos buenas noticias, derrota para ellas ante Gran Canaria, además en el pabellón Príncipe Felipe, y después de una dura derrota ante el Villeneuve en la ida de los cuartos de final de la Eurocup Women. Analizaremos como siempre este último partido disputado ayer domingo y también todo lo que ha dado de sí un nuevo fin de semana de ventanas internacionales, también las últimas para algunos de los jugadores de Casademont Zaragoza que regresarán ya pues a la entidad rojilla para preparar ese próximo duelo, porque hay que recordar que vuelve el ACB este mismo fin de semana, y todo ello junto al resto de resultados de nuestros equipos aragoneses, de nuestros representantes al fin y al cabo, deportistas que tenemos en otras categorías. Lo analizamos en el día de hoy junto a Carlos, a quien ya tenemos aquí con nosotros. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Muy buenas. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Derrota de Casademont Zaragoza femenino, inesperada y sobre todo muy negativa, ¿no? Un partido bastante difícil para las chicas de Cantero, que ahora pasaremos a analizar, pero quizás es más importante lo que conlleva esta derrota que la propia derrota en sí. Así que bueno, comentaremos todo ello junto, como has dicho, al tema de las ventanas FIBA internacionales. Eso que tenemos varias cositas que hay que decir. Ahora analizaremos todo ello. Hay que decir que, como bien comentabas, Carlos, una derrota ante Gran Canaria quizás es más dolorosa, sobre todo por lo que puede implicar de cara a ese partido de vuelta, porque lo mencionábamos, ¿no? Esto era una oportunidad para volver a recuperar un poco la moral del equipo después de una derrota por 16 ante Villeneuve, una forma de poner en práctica aquellos aspectos que querían corregir de cara al partido de vuelta. Pues bien, luego escucharemos a Carlos Cantero, pero se mostraba tremendamente cabreado en rueda de prensa. Lo escucharemos, como digo, no muy contento con la actitud, con la intensidad de su equipo, y como decíamos, pues al final una derrota que se saldó 54-63 con un marcador, digamos, algo maquillado, sobre todo en el último cuarto, porque es cierto que las diferencias llegaron a ser incluso de 14-16 puntos, como digo, ante un equipo que, bueno, actualmente se encuentra en esa mitad de tabla, que en principio Casademont Zaragoza es muy superior, ¿no?, al conjunto canario, pero ahí está esa derrota que no sé cómo la analizas en primera instancia, Carlos. Bueno, era un partido, como dices, a priori asequible, ¿no?, en cuanto a contexto, porque venimos en un buen momento de forma, después de, bueno, venimos de perder obviamente no contra Villeneuve, pero el momento de forma era bastante bueno. Recibíamos a un rival asequible, como acabo de comentar, y además lo recibíamos en el Felipe, en nuestra casa, en nuestro Fortín, que en esta temporada jugar en casa es como un privilegio absoluto. Pocos equipos han ganado en el pabellón Príncipe Felipe. Exacto, y bueno, ya yo creo que las chicas salieron con mentalidad del jueves, casi de mentalidad de domingo, estaban casi más centradas en ese partido de vuelta contra Villeneuve que este partido que tocaba contra Gran Canaria, y eso se fue reflejando en todos los tramos de partido. Sí que es verdad que en la primera parte pudimos llegar a competir, porque sobre todo Mario Ortiz estuvo muy bien a nivel de todo, de distribuir, de atacar, de meter alguna canasta bastante buena a nivel de habilidad, y luego ya saliendo del descanso las chicas no salieron concentradas, no salieron en lo que tenían que hacer, y eso provocó una derrota de las duras, de estas que no te esperas, pero que bueno, que inciden sobre todo en la moral, y lo que has dicho también, Pablo, que es una derrota que provoca que lleguemos al jueves con más desconfianza de la que podríamos llegar. Si hubiésemos tenido una victoria aplastante, de buenas sensaciones, de buena dinámica, pues quizás podríamos llegar con más esperanzas, ¿no?, al jueves, pero yo creo que es una derrota dolorosa en cuanto a moral más que en cuanto a clasificación. Derrota de las que dejan dudas, ¿no?, de cara a un partido tan importante en el que te estás jugando pues pasar nada más y nada menos que a unas semifinales de la Eurocup Women ante Villeneuve. Recordemos que hay que vencer en el caso de pasar, ¿no?, por una diferencia de más 17, lo cual ya lo decíamos que no es imposible, pero es muy complicado, y a pesar de todo ello, ¿no?, a pesar de este último resultado también este fin de semana ante Gran Canaria, pues el equipo Casademont Zaragoza femenino ha demostrado que es capaz de todo. Por tanto, bueno, habrá que tocar apoyar, ¿no?, a las de Carlos Cantero aquí en el Príncipe Felipe. Esperamos que haya un gran aluvión de público, ¿no?, de espectadores, de esa marea roja este próximo jueves a las 20 horas, y como decías, es una derrota que deja más dudas a nivel moral que en cuanto a clasificación, aunque es cierto que si revisamos la tabla clasificatoria en estos momentos, pues este tropiezo de Casademont Zaragoza ha hecho que sus rivales más directos, aquellos perseguidores como son Guernica Vizcaya y también Barcelona, hayan recortado una victoria, ¿no?, con respecto a Casademont Zaragoza. Son 12 victorias y 11 derrotas tanto para Guernica Vizcaya como para Barcelona, frente a las 16 victorias y 7 derrotas ahora después de la
sufrida, ¿no?, ante Gran Canaria por parte de Casa de Monzaragoza. Perfumerías Avenida se aleja ahora sí con 2 victorias después de su victoria ante Girona. Ambos están pues con 18 y el líder en este caso es Valencia Basket en solitario, un Valencia Basket que hay que decir que bueno, Casa de Monzaragoza también logró superar y de forma aplastante. Pues bien, ahora mismo se coloca con esas 19 victorias en la clasificación. Después de haber repasado un poquito lo que fue el partido, sobre todo lo que puede suponer a nivel moral de cara al encuentro del jueves y de contarles, ¿no?, esta situación clasificatoria, vamos con las declaraciones de Carlos Cantero, del coach del conjunto rojillo, que valoraba así, muy cabreado, y ya lo he advertido también al inicio con su equipo, como digo, pues valoraba así la derrota ante Gran Canaria, 54-63. Vamos con él. Bueno, pues un partido que yo creo que desde que ha empezado hemos seguido la línea del mismo partido y no ha sido una línea buena. Yo creo que, salvo quizá Mariona y Carmen, que resaltó como algo positivo, son las únicas que han puesto intensidad un poco en el juego, un poco de cabeza en el juego y al final, simplemente por esa intensidad y esa agresividad, han resaltado sobre el resto. A nivel global, pues bueno, pues un partido donde no se puede tener estos porcentajes. Yo creo que ha sido el partido del año que es el partido que, bueno, se lo he dicho a ellas, el partido del que ni entraban, ni jugábamos, ni queríamos jugar, ni había actitud por jugar, ni pitaban, ni defendíamos, ni atacábamos, ni leíamos, ni me acordaba del scouting, ni me acordaba de a quién estoy defendiendo. Todo lo que va después de un pues ese es nuestro partido y se puede definir así nuestro partido. El último cuarto, bueno, pues yo creo que ya un poco por orgullo hemos salido un poco más, hemos estado un poco más intensas, pero bueno, salvando esos minutos que ya no me valen sacar esos minutos al final del partido, sino hay que sacarlos antes. Pues bueno, pues tenemos que aprender de estos errores, de no venir así a un partido, bueno, pues de no disfrutar, de que no salen las cosas y no hago por hacer lo que el entrenador dice y evidentemente no es la misma línea la de hoy, la que estoy intentando seguir con el equipo, que la que el equipo ha salido a jugar. Creo que hoy era el mejor partido para poder entrenar el partido del jueves, un equipo físico delante, que teníamos que igualar el nivel físico, que nos va a plantear Villeneuve en el siguiente partido. Contento porque quizá solamente una de las 4 o 5 cosas que queríamos entrenar para el jueves ha salido bien, pero las demás, si no hay concentración, no hay intensidad, no hay agresividad, pues no salen. Entonces, bueno, pues un poco decepcionado por el juego del equipo, porque no me ha gustado. Ni veo que con las cosas que estábamos planteando en los tiempos muertos salieran y las hicieran. A lo mejor decía que había que coger un sistema y tardamos 8 minutos en jugar dicho sistema. Por ejemplos así hay varios durante el partido. Entonces, bueno, pues palo gordo para el equipo porque sabe que tiene que mejorar porcentajes, sabe que tiene que mejorar porcentajes de 2, mejorar porcentajes de 3, mejorar en las faltas que tenemos que hacer, mejorar en saber qué atacante estoy defendiendo y bueno, son cosas que tenemos que cambiar para el jueves a nivel de cabeza urgentemente. Pues ya han podido escuchar a Carlos Cantero, ¿no?, esa valoración del encuentro, sobre todo también poniendo el foco en 2 jugadoras en concreto, como son Mariona Ortiz, a quien mencionabas también en este arranque, Carlos, y Carmen Grande, que resaltó, ¿no?, a ambas jugadoras como algo positivo, como las únicas que pusieron algo de intensidad y cabeza en el juego, y por ello pues también yo creo que destaca, ¿no?, que Carlos Cantero en esa primera valoración únicamente rescate a 2 nombres propios como son Mariona Ortiz y Carmen Grande. Sí, porque como has dicho, fueron las 2 jugadoras más intensas dentro del partido. Mariona Ortiz fue la que carrileó, la que se echó a todo el equipo a la espalda durante todo el partido, y Carmen Grande también tuvo un momento de inflexión en ese tercer cuarto, aportando bastante intensidad. Respecto a las demás, pues no podemos destacar apenas nada positivo. Quizás Leo Fievich estuvo muy bien, como siempre, a nivel de rebotes, pero por ejemplo a nivel de luego meter de 3, pues bueno, ni Leo Fievich ni casi ninguna jugadora de Casa de Monzaragoza, porque fue Mariona Ortiz la única que metió triples, pero luego fue un drama estadístico en lo general, porque te vas a los rebotes y tampoco lo dominamos como siempre, te vas a los triples y los porcentajes fueron muy malos, y en general todo lo estadístico y todo también lo de sensaciones fue todo negativo. Y así lo expresaba el propio Carlos Cantero, sobre todo pues recalcando que esa
pequeña reacción en el último cuarto que ya no le servía, ¿no? Salvando que este partido lo que va a servir en parte para Casa de Monzaragoza es para aprender. Lo definía Carlos Cantero como el partido del Ni, ¿no? Poniendo pues numerosas frases después de esa palabra. Evidentemente pues no estaba contento con la actuación de su equipo. También lo que veníamos comentando, ¿no? Mencionaba Carlos Cantero que era un poco la oportunidad para entrenar el partido del jueves, que dadas las características del rival, en este caso de Gran Canaria, con ese físico quizás se podía asemejar a lo que se iban a poder encontrar este jueves, pero evidentemente pues sin concentración, intensidad, fueron palabras de Carlos Cantero, pues no es posible, ¿no? El conseguir una victoria y además con buenas sensaciones. También señalaba los tiempos muertos en los que bueno, destacaba que no sirvieron para mucho y que al equipo le costaba mucho asimilar esas correcciones que realizaba el coach en estos tiempos muertos, y sobre todo pues que la tarea pendiente para el encuentro del jueves es muy grande, ¿no? Mejorar en tiros de 2, en esos tiros de 3, en la elección de las faltas que tenemos que hacer, porque hubo algunas injustificadas, el estar concentradas, ¿no? Sobre qué jugadora se tiene que defender. Por tanto, yo percibo que quizás es la peor forma antes de un encuentro de vital importancia ante Villeneuve. Sí, para superar a Villeneuve hay que estar presente en casi todos los ámbitos del juego, dominar o por lo menos frenar algo su físico, y además luego en ataque estar bien desde la línea de 3 y con grandes porcentajes de 2. Y esto, pues como has dicho, Pablo, era un entrenamiento, porque es un equipo que bueno, se puede llegar a asemejar por el nivel físico como has comentado, pero bueno, Villeneuve es un equipo que supera en todos los ámbitos prácticamente a Gran Canaria. Quizás era un partido, como hemos dicho, asequible, de los que tenían que sacar, y lo que no puede ser es no competir contra un equipo así, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver cómo incide en la moral del equipo, cómo incide en la dinámica, porque sí que es verdad que las chicas de Cantero son expertas en revertir situaciones, en que un encuentro no les influya a nivel moral, así que vamos a ver, porque este es quizás el punto más importante de la temporada para recuperar un poco esas sensaciones. Yo diría que bueno, uno de los pocos baches, ¿no? Que ha tenido Casa de Monzaragoza durante esta temporada. Al final, aunque sean en diferentes competiciones, son 2 derrotas consecutivas ante Villeneuve y también en este caso ante Gran Canaria, pero como digo, pocos baches, recordamos así, para Casa de Monzaragoza, y eso habla bien también de lo que nos tiene acostumbrados, ¿no? Este equipo. Por profundizar un poquito más en esos porcentajes que mencionaba Carlos Cantero en cuanto a tiros, en los tiros de 2 únicamente pues bueno, se acertó en 18 de los 51 intentos realizados, lo que significa un 35%, un 2 de 17 en tiros de 3, creo que aquí es una cifra bastante alarmante, se traduce en un 12% de porcentaje, y de hecho quien anotó esos 2 triples fue Mariona Ortiz, una jugadora que, a pesar de que nos tiene acostumbrados a dejar algún triple que otro, ¿no? Durante los partidos, no suele ser aquella que asume esas responsabilidades del tiro de 3, y además pues 12 de 17 en tiros libres con un 71%, pero sobre todo con esos tiros de 3 lo que refleja es que Casa de Monzaragoza tampoco tuvo el día desde esa faceta. No, es que básicamente no fue el día de Casa de Monzaragoza en ningún ámbito del juego, ni en los triples, ni en los rebotes, como hemos comentado, ni en la fluidez, ni incluso ni en la intensidad, que eso es algo que quizás cuando Casa de Monzaragoza no tiene el día a nivel de anotación o a nivel de porcentajes, siempre está muy presente en intensidad, y en este día, bueno, y en el día de ayer pues no se vio nada de eso, y por tanto se traduce una derrota más que dolorosa. Y es que hay que decir que frente a ello, pues en el caso de Gran Canaria, en las rivales, solo 7 jugadoras participaron en el partido y 4 por encima de los 34 minutos, lo cual también refleja que habría que haber aprovechado, ¿no? Ese cansancio que podía haber en las piernas de las jugadoras de Gran Canaria. Su jugadora más determinante fue Jolesinska, con 16.7 rebotes y 2 asistencias, aunque hay que decir que Cone acabó con esa mejor valoración para el conjunto canario, y Holibay, que fueron las 2 jugadoras que sobre todo destacaron más en ese juego interior de Gran Canaria, donde esta vez sí, no solamente sufrió Serena Lingeldorf, sino que también a Gatlin no le vimos en su mejor actuación. No, las jugadoras interiores no estuvieron nada presentes. Serena sobre todo se le veía muy desconectada, fallaba canastas que no pueden fallar, porque además por altura está muy cerca de la canasta, ¿no? Claro. No podía fallar ese tipo de tiros. Gatlin no estaba tampoco nada metida en partido, y además tampoco tuvo esa presencia física que suele tener, y por tanto pues mal partido de las interiores, que ahora mismo no atraviesan la mejor racha a ninguna de las dos. Y ahora mismo, llegados a estos momentos de este espacio,
Vamos a escuchar también las declaraciones de José Carlos Ramos, el entrenador de Gran Canaria, donde analizaba un poquito la victoria de su equipo y también a su vez alababa la temporada que está realizando Casademont Zaragoza y las cifras que jornada tras jornada muestra el pabellón Príncipe Felipe. Ayer cerca de los 3.500 espectadores de nuevo, por tanto hemos visto como ya es algo habitual estas cifras que no suelen ser normales, ¿no? En diferentes pabellones de esta Liga Femenina Endesa. Pues bien, se ha conseguido también a través del juego del equipo enganchar a la afición, afición al baloncesto que hay aquí en nuestra ciudad, en Zaragoza, y de nuevo volvieron a mostrar pues una gran cifra en cuanto a espectadores el Príncipe Felipe. Como digo, vamos con José Carlos Ramos, el entrenador de Gran Canaria, y en nada estamos de vuelta. Bueno, gracias. Sobre todo también, antes de todo, felicitar a Casademont Zaragoza, lo que es club y entidad, por seguir llenando el pabellón cada fin de semana. En el baloncesto femenino, que cada vez luchamos más para que haya más público, para que la gente se enganche, y es importante que haya este público a vernos, sobre todo a las chicas. Y la valoración de hoy es, después de un trabajo arduo, llevamos 5 derrotas seguidas, una derrota difícil en casa contra Araski, que se nos escapó al final, llegar aquí contra un gran equipo que es Casademont, un equipo que viene de jugar en Francia hace un par de días, y sobre todo sacar nuestro juego, nuestro nivel que sabemos que tenemos, sacarlo para afuera y tener, como han dicho anteriormente, la regularidad durante todo el partido, mantener el mismo nivel y jugar agresiva. Aprovechar nuestras ventajas y a partir de ahí, pues dentro de lo que cabe, nuestros errores con las 19 pérdidas que seguimos teniendo y sobre todo esa juventud que tenemos en el campo, pues hemos aprovechado un poquito más de todo eso que entrenamos cada día, pues entrenamos muchas horas, pues aprovecharlo y sacar la victoria de hoy, que ha sido muy difícil, que casi nadie ha ganado aquí en este feudo que cada vez se ve más complicado. Y sobre todo muy positiva la victoria, importante, y desear sobre todo mucha suerte, si no me preguntas, pues mucha suerte a Casademont en Copa Europa. Pues ya han podido escuchar también al entrenador de Gran Canaria, mandaba ánimos, como no podía ser de otra forma, a Casademont Zaragoza para esa próxima cita en la Eurocup Women ante Villeneuve este jueves, recordemos, a las 20 horas en el pabellón Príncipe Felipe. Y por comentar esos nombres propios de Casademont Zaragoza, aunque es cierto que a lo largo de este análisis a nivel más general hemos ido destacando algunos de ellos, por comentar, la MVP, la mejor valorada, fue Leo Fievig con 18, aunque para mí sí que es cierto que tuvo una mayor influencia Mariona Ortiz, que en este caso la vimos con una versión algo más anotadora, ¿no?, frente a otra que habíamos visto en anteriores jornadas más a nivel de distribución, de asistencias. Pues bien, esta vez fue el caso de Mariona Ortiz en esa anotación con 16 puntos frente a los 12 de Leo Fievig, que, como decimos, terminó como mejor valorada con 18, con 8 rebotes, una asistencia, aunque es cierto que tampoco fue el mejor partido de la alemana. No fue el mejor partido de Fievig, pero siempre está muy presente en todos los ámbitos del juego, en lo que es el tema reboteador, sí. Ya da unas garantías mínimas aseguradas, y luego el tema de Mariona, que Mariona yo coincido contigo en que fue la jugadora más determinante dentro de un mal partido de Casademont Zaragoza. A partir de ahí, si nos centramos en la siguiente, ¿no?, mejor valorada en esa tabla, Gracia Alonso de Armiño fue la tercera, con 6 de valoración, 2 puntos y 7 rebotes. Carmen Grande, también otro de los nombres que destacaba Carlos Cantero, finalizó con 6 puntos y un rebote, pero sí que es cierto que no es una jugadora a la que le hagan favor las estadísticas, ¿no? Yo creo que en cuanto a intangibles se transmite mucho más de lo que puede reflejar pues la estadística de este tipo, y sobre todo en defensa ya sabemos que eso es innegociable para Carmen Grande. Lo mencionábamos también, no fue el partido ni de Serena Lingeldorf ni de Galdin. De hecho, hay que decir que con respecto a la norteamericana, hasta el final del tercer cuarto no anotó sus primeros puntos, aunque luego después terminase con 8, y tampoco lo fue el caso del partido para Vega Jimeno, algo desquiciada, ¿no, Carlos?, con solamente 3 puntos, 2 rebotes, 4 asistencias. Es cierto que tampoco le terminaron de entrar esos triples que siempre suele acertar Vega Jimeno, la capitana, y como digo, algunos gestos, ¿no?, sobre todo esas caras, se le veía desquiciada, porque es evidente que no le estaba saliendo el partido ni a ella ni a Casademont Zaragoza en el equipo. Sí, no fue el día tampoco de Vega Jimeno, como has dicho, se le veía un poco desquiciada, fuera de sí, ¿no?, en algunos momentos con algún gesto y tal. Y además hay veces que Vega Jimeno no mete los triples, pero sí que es verdad que aportan muchos aspectos del juego, y no fue el día, en este caso, ¿no?, de Vega Jimeno, que bueno, que un partido malo, pero vamos a ver ahora qué pasa. Por destacar otros nombres, en el caso de Lara González, sí que es cierto que tuvo determinada influencia, ¿no?, cuando saltó a pista, terminó con 1 punto, 3 rebotes y 2 asistencias en esos 18 minutos que estuvo sobre el parquet. Y Manny Tate, en 17 minutos,
únicamente aportó 2 puntos y un rebote, y Elena Oma en esos 19 que estuvo sobre la pista, pues solamente 2 puntos y 3 rebotes. Por finalizar con este repaso de todo lo que dio de sí el partido ante Gran Canaria, recordarles que el próximo duelo para Casademont Zaragoza será entre semana, este jueves, Eurocup Women, esa vuelta de los cuartos de final ante Villeneuve. Hay que corregir muchas cosas, es cierto, con respecto a este último partido, si se quiere vencer con esa diferencia de más 17, la necesaria para pasar a las semifinales en esta competición europea, y evidentemente pues aquí en nuestra programación tendrán esa previa y el análisis post partido, también junto a Carlos el viernes. Y recuerden, en un viernes donde además volverá pues la Liga CB y también tendremos previa para los de Porfirio Fisac. Con ello finalizamos este primer espacio y en nada estamos con todo lo que dejaron las ventanas FIBA, las ventanas internacionales, y también el fin de semana para nuestro baloncesto aragonés. Pues afrontamos esta segunda parte referente a nuestro baloncesto y lo hacemos con determinados nombres propios, comenzando por esas ventanas FIBA donde, recuerden, contábamos con hasta 3 representantes de Casademont Zaragoza. El primero de ellos, hay que decir, que ya ha disputado sus correspondientes partidos, y es Linason, que sumó una nueva victoria con Islandia frente a Georgia, terminó con 11 puntos, 8 rebotes y 2 asistencias, y hay que decir que hubo un buen duelo en la pintura frente a Sermadini, que acabó con nada más y nada menos que en 23 puntos, 6 rebotes y 3 asistencias. Un duelo pues que viene siendo habitual también en Liga CB, pero que en este caso se dio en ese Islandia-Georgia. Duelo de altos vuelos, Pablo, vaya duelo. Y de altura. Y de altura, sí señor. Además, Linason tenía un papelón impresionante, el de parar a Sermadini, porque sí que es verdad que con Islandia tiene un papel muy importante a nivel ofensivo, pero a nivel defensivo en este partido tenían que parar el juego interior de Georgia, que es absolutamente formidable, porque está Sermadini, pero también tiene a Sengelia, exjugador de Baskonia, que es un auténtico portento físico, y por tanto partido muy difícil, y que aún así sacan una victoria absolutamente clave para la clasificación. Hay que decir que con respecto a España, allí no, en la selección española, allí no contábamos con representante de Casademont Zaragoza. Ya saben que finalmente en esa convocatoria no entró Santi Justa, que venía siendo un habitual, y perdió en ese último partido de este parón por ventanas internacionales frente a Italia, 68-72, y en este partido, a pesar de la derrota, destacó pues Tyson Pérez, que fue el máximo anotador con 15 puntos, seguido de Basas también con 11, y Núñez con 8 puntos, 8 rebotes y 2 asistencias. Estos fueron los nombres más destacados en esa derrota, como digo, de la selección española. Sí, no era un partido en el que la selección española estuviese muy preocupada en ningún momento. Al final, perdimos y aún así somos líderes del grupo. Claro, o sea, hay que por decir tanto, que no había nada en juego tampoco, exacto, para la selección española. No había nada en juego, ya estábamos clasificados desde el principio de las ventanas FIBA, y por tanto, pues bueno, quizás Escariolo quiso probar más cosas. Tuvo mucha importancia, como has dicho, Tyson Pérez, que atraviesa un gran momento de forma, Juan Núñez, que también se está desarrollando como jugador de la selección española, y por tanto, pues derrota que no incide en absolutamente nada, porque seguimos líderes del grupo y ya nos clasificamos como líderes de la competición. Y para completar pues lo que dio el fin de semana en cuanto a ventanas FIBA, en el caso de Serbia, sumó una derrota en la prórroga ante Grecia el pasado viernes, 97-92. En él Simanic disputó 13 minutos, anotó 6 puntos, y lo cierto es que, Stefan Jovic, el otro representante de Casademont Zaragoza, estaba realizando una gran actuación, jugó al final 18 minutos, terminó con 5 puntos, 2 rebotes y 8 asistencias. Esa es la cifra más destacada de Stefan Jovic, pero como digo, jugó únicamente 18 minutos porque hubo un percance en el codo que le hizo no disputar más minutos, y veremos a ver cómo llega Stefan Jovic a la entidad rojilla para volver a esa competición. Recordamos en ese encuentro frente al Barça, y es lo único que pedíamos, ¿no? Que no hubiese lesionados en estas ventanas, y bien, ahí tenemos un poco la duda de cómo volverá Stefan Jovic. Sí, vamos a ver si no es grave, ¿no?, esta lesión del base serbio, y hay que decir que hoy juega Serbia y hoy se la juega. Hoy Serbia se juega la clasificación al Mundial contra Gran Bretaña. Si hoy pierden, no se clasifican al Mundial. Mucho ojo con esto, porque Serbia es de las selecciones más potentes, y esto pues sería un auténtico drama, ¿no?, para la selección, pero hay que decir que Gran Bretaña es una selección más o menos menor y que por tanto pues pueden tener una victoria asequible, además de que han traído a 6 jugadores Euroliga a este partido y que por tanto se lo van a tomar muchísimo más en serio. Y aquí pues podemos apreciar, Pablo, un fallo nuevamente del formato FIBA. No puede ser que una selección tan grande como Serbia se la juega un partido a no clasificarse. Una selección que tiene a Nikola Jokic, el mejor pívot del mundo, a Vasilije Micic, el mejor europeo, el mejor jugador europeo de la Euroliga. Y por tanto, pues aquí vemos un fallo de formato. No puede ser, por ejemplo, que también haya caído eliminada Argentina.
Argentina, una selección que, bueno, que tienen a Gavidec, la Provítola, Bolmaro, jugadores impresionantes y que no va a estar en el Mundial. Esto es un fallo de formato absoluto porque la gente puede decir, bueno, aunque tenían estos jugadores han perdido, pero hay que decir que los 7 partidos anteriores los juegan sin sus mejores jugadores y que por tanto pierdes una oportunidad valiosa de que una selección tan grande como Argentina no vaya al Mundial. Esto es un fallo de formato absoluto. También pasó con Eslovenia, con Doncic, que cuando no juega Doncic, Eslovenia suele perder y por tanto te pierdes la oportunidad de ver a este tipo de jugadores en competiciones internacionales. Así que bueno, el formato FIBA una vez más no acierta y vamos a ver qué pasa con Serbia. Esperamos que se clasifique porque no tener una selección tan grande como la Serbia sería un duelo, ¿no?, tremendo para la competición. Y con ello, pues, como comentabas, lo que sin duda que ha reflejado es que nos vamos a perder grandes talentos, ¿no?, en esa próxima cita internacional con motivo pues de la no posible pues compenetración, ¿no?, entre las ventanas FIBA y también aquellos equipos que disputan Euroliga, y habría que ver cómo hubiese sido, ¿no?, si la selección española no hubiese podido contar tampoco con jugadores que ahora mismo están disputando la Euroliga y no tuviesen encarrilado esa clasificación. Claro, nosotros ahora pues estamos clasificados, pero también sería un motivo de mucho enfado, ¿no?, que jugadores que son determinantes en la selección española pues no hubiesen podido ir y de esta forma la selección española hubiese quedado eliminada. No ha sido así, pero como decimos, sí que ha pasado con otras selecciones, como por ejemplo Argentina, que llevaba mucho tiempo sin quedarse fuera de una cita de estas características, y veremos a ver lo que sucede con Serbia. Se lo contaremos también a nuestros oyentes espectadores, pero ahí queda esa duda. Que bueno, veremos a ver cómo digo lo que sucede, pero es una situación que sin duda tendrían que ponerle solución. Por finalizar, con Casademont Zaragoza, hay que decir que jugó un amistoso también ese viernes ante Hereda San Pablo Burgos, del que pues bueno, no ha trascendido tampoco el resultado ni estadísticas. Suponemos que es un partido de entrenamiento, al fin y al cabo, aprovechando este parón, también para coger un poquito de rodaje en algo más que no sea entrenamientos para los de Porfirio Fisac, y ahí queda pues ese dato simplemente de que Casademont Zaragoza disputó un amistoso ante San Pablo Burgos. Afrontando ya la recta final, Carlos, con respecto a nuestros aragoneses, Jaime Pradilla, lo mencionábamos también en la previa, cayó derrotado con Valencia Basket ante Olympiacos y es cierto, ¿no?, sin mucha participación en este partido, aunque hay que decir que el próximo duelo será pues ante otro rival del ACB en Euroliga, como es Baskonia, este mismo viernes a las 8:30. Sí, Jaime Pradilla apenas tuvo participación en ese partido contra Olympiacos. Además, Valencia estuvo cerca de llevárselo porque en la primera parte estuvieron muy bien, metieron 50 puntos, metiendo 10 triples, pero en la segunda parte ya Olympiacos dominó absolutamente el partido y además en esa segunda parte Jaime Pradilla apenas jugó minutos, así que por tanto, bueno, mala versión, por así decirlo, de Valencia, porque hubo un momento que iban casi menos 20 contra Olympiacos, pero bueno, era partido muy vital contra Baskonia para colarse nuevamente en el top 8 de la Euroliga. Y en el caso de Leboro, hay que decir que no traemos noticias ni con respecto a Jaime Fernández ni Javi García, porque descansaban. En este caso volverán a la competición el próximo fin de semana, al igual que en Les Plata con el Huesca La Magia, con el Club Baloncesto Peñas Huesca. Si nos centramos en Liga EVA, derrota del CBZ, además estuvo muy reñida ante el Club Baloncesto Quartz Germans Cruz, que le hace quedarse en 11ª posición. También derrota para Almozara, hay que decir que ante el Mataró OMS, que hace que se quede en penúltima posición en esa tabla de los 14 equipos que la forman, y derrota del Alfindén. Por tanto, no traemos grandes noticias en este grupo C1 ante Bisbal Basket, 98-101 tras 2 prórrogas. Hay que decir que bueno, que se hace que se quede en 7ª posición, es el mejor colocado de nuestros aragoneses con 10 victorias y 9 derrotas, pero como decimos, pues únicamente les podemos contar derrotas en lo que respecta a este fin de semana para estos 3 representantes aragoneses. También una derrota para Helios, ya si nos centramos en el grupo C2, y permanece como colista, ¿no?, de esta clasificación con una victoria y ya 18 derrotas. Y la única buena noticia que podemos contarles en Liga EVA es la victoria del Olivar ante Granollers, 83-57, y además con las siguientes cifras que creo que merece la pena comentarlas, Carlos. Lucas Langarita, 30 puntos, 6 rebotes, 7 asistencias y 7 robos para finalizar con un 40 de valoración. Impresionante la actuación de Lucas, Sí. 30 puntos y bueno, 40 de valoración con 7 robos, es una actuación excelsa, es una barbaridad de actuación. Y además también estuvo bastante bien Pablo Aso con 14 puntos, 10 rebotes, 7 asistencias y bueno, casi rozando el triple doble, además de 30 de valoración. Adaimara, en este caso, finalizó con 8 puntos y 5 rebotes. Así le fue también a nuestros canteranos, ¿no?, de Casademont Zaragoza con el Olivar en esa victoria en el fin de semana. Y para finalizar con la Liga Femenina 2,
derrota, en este caso del Olivar contra el OMSUE Mataró, 57-43, lo cual hace que ya se alargue mucho la racha del Olivar en esta Liga Femenina 2 sin conocer la victoria. Lo único que podemos rescatar, como decimos, esa victoria del Olivar en el grupo C2 de Liga EVA. Con ello, ahora sí, finalizamos este espacio dedicado al baloncesto y aplazamos a nuestros oyentes, a nuestros espectadores, a escuchar pues todo lo que dé de sí ese partido de vuelta, ¿no?, ante Villeneuve en el pabellón Príncipe Felipe. Recordamos, a las 8 de la tarde el jueves, y también, como no puede ser de otra forma, realizaremos la previa del encuentro entre Casademont Zaragoza y el Barcelona este mismo fin de semana, en la vuelta a la competición para los de Porfirio Fisac. Así que todo ello, que no es poco, se lo contaremos el próximo viernes junto a Carlos, a quien despedimos hasta esa ocasión. Un abrazo. Nos vemos, Pablo, hasta el viernes.